Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, primera parte, cuestión 92, sobre el origen de la mujer. Sobre el origen de la mujer. Nos adentramos en uno de los pasajes más densos, debatidos de la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino se pregunta por el origen de la mujer, por el sentido profundo de su creación. No se trata de una reflexión anecdótica ni meramente biológica, sino de una investigación filosófica, teológica, que articula escritura, metafísica aristotélica, tradición patrística y el símbolo también sacramental. Vamos a ver cómo se examinan preguntas radicales, si la mujer debía existir desde el inicio, si fue hecha del hombre y por qué, si su formación a partir de la costilla tiene un sentido racional y simbólico, y si su creación fue obra directa de Dios. Así que vamos a ver esta obra de Santo Tomás de Aquino después de haber visto en todo caso el origen del hombre. ¿Ah? Ya habiendo visto todas las características del origen del hombre, vamos con el origen de la mujer. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, artículo primero. Al producir las primeras cosas, ¿debió o no debió ser hecha la mujer? Al producir las primeras cosas, ¿debió o no debió ser hecha la mujer? Hay objeciones por las que parece que la mujer no debió ser hecha en la primera producción de las cosas. Veamos estas objeciones. Dice Aristóteles en el libro sobre la generación de los animales, la mujer es un varón frustrado. Pero en la primera creación de las cosas no era conveniente que hubiera nada frustrado, ni imperfecto. Por lo tanto, en la primera institución de las cosas no debió ser hecha la mujer. Veamos el segundo argumento. El sometimiento y el empequeñecimiento fueron consecuencia del pecado, pues después del pecado se le dijo a la mujer, estará sometida al varón, el Génesis 3:16. Y Gregorio dice, en aquello en que no pecamos, todos somos iguales. Pero, por naturaleza, la mujer es inferior al hombre en dignidad y en poder, pues el agente es siempre más digno al paciente, como dice Agustín en el comentario literal al Génesis. Por lo tanto, la mujer no debió ser hecha en la primera producción de las cosas antes del pecado. La objeción número 3 dice, hay que evitar las ocasiones de pecado, pero Dios previó que la mujer sería ocasión de pecado para el hombre, por lo tanto, no debió crearla. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Vamos con el set contra, el argumento general. Que está lo que se dice en el Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Vamos ahora con el argumento pormenorizado, el respondo de Santo Tomás de Aquino. Dice Tomás de Aquino, fue necesaria la creación de la mujer, como dice la Escritura, para ayudar al varón no en alguna obra cualquiera, como sostuvieron algunos, ya que para otras obras podían prestarle mejor ayuda los otros hombres, sino para ayudarle en la generación. Esto aparece de forma evidente si nos detenemos ante los modos de generación que se dan en los vivientes. Hay vivientes que no poseen en sí mismos la capacidad generativa activa, sino que son engendrados por un agente de distinta especie. Ejemplo, las plantas y los animales que son engendrados sin seminación a partir de la materia convenientemente dispuesta por medio de la potencia activa de los cuerpos celestes. Otros poseen unidas la potencia generativa y activa. Ejemplo, las plantas que se reproducen a partir de la semilla. No habiendo en ellas una función vital más digna que en la generación, es preciso que en ellas estén en todo tiempo unidas la potencia activa y la pasiva de la generación. En cambio, la potencia generativa activa de los animales perfectos reside en el sexo masculino y la pasiva en el femenino, porque en ellos hay operaciones vitales más dignas que la generación, a las que se ordena principalmente su misma vida. En los animales perfectos no siempre están unidos el sexo masculino y femenino, sino solamente durante el coito, de modo que por él resulta una sola cosa de la unión del macho y de la hembra, al igual que en las plantas siempre están unidas la potencia masculina y la femenina, aunque a veces una esté en mayor proporción que la otra.
Por su parte, el hombre se ordena a una operación vital más digna aún, entender. Por eso en él era conveniente una mayor distinción de ambas potencias, de modo que la hembra fuese hecha separadamente del varón y, sin embargo, se unieran carnalmente para la generación. Así, inmediatamente después de la formación de la mujer, se dice en el Génesis 2:24, serán dos en una sola carne. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía, nos hablaba de Aristóteles, que Aristóteles decía la mujer es un varón frustrado, pero en la primera creación de las cosas no era conveniente que hubiera nada frustrado ni imperfecto, por lo tanto en la primera institución de las cosas no debió ser hecha la mujer. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esa objeción que acabamos de leer? Considerada en relación con la naturaleza particular, la mujer es algo imperfecto y ocasional, porque la potencia activa que reside en el semen del varón tiende a producir algo semejante a sí mismo en el género masculino. Que nazca mujer se debe a la debilidad de la potencia activa, o bien a la mala disposición de la materia, o también a algún cambio producido por un agente extrínseco. Por ejemplo, los vientos australes, que son húmedos, como se dice en el libro de la generación de los animales de Aristóteles. Pero si consideramos a la mujer en relación con toda la naturaleza, no es algo ocasional, sino algo establecido por la naturaleza para la generación. La intención de toda la naturaleza depende de Dios, autor de la misma, quien al producirla no solo produjo al hombre, sino también a la mujer. Vamos con la segunda objeción que dice, el sometimiento y el empequeñecimiento fueron consecuencia del pecado. Recordémonos de esta objeción. Pues desde el pecado se le dijo a la mujer, estarás sometida al varón. Y Gregorio dice, en aquello en que no pecamos todos somos iguales. Pero por naturaleza la mujer es inferior al hombre en dignidad y en poder, pues el agente es siempre más digno al paciente, como dice Agustín. Por lo tanto, la mujer no debió ser hecha en la primera producción de las cosas antes del pecado. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esa objeción? Que hay un doble sometimiento, uno servil, por el que el Señor usa de sus súbditos para su propio provecho, fue introducido después del pecado, y otro económico civil, por el que el Señor emplea a sus súbditos para la utilidad y bienestar de los mismos. Este último habría existido también antes de darse el pecado, ya que no habría organización en la sociedad humana si unos no fueran gobernados por otros más sabios. Este es el sometimiento con el que la mujer, por naturaleza, fue efectivamente puesta bajo el marido, porque la misma naturaleza dio al hombre más discernimiento. Tampoco la desigualdad de los hombres está excluida por el estado de inocencia, como se va a decir más adelante en la cuestión 96, artículo 3, que nosotros ya revisamos en nuestro podcast. Vamos con la tercera objeción. Recordemos que decía, hay que evitar las ocasiones de pecado, pero Dios previó que la mujer sería ocasión de pecado para el hombre, por lo tanto no debió crearla. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que si Dios hubiera quitado del mundo todas las cosas que sirvieran al hombre de ocasión de pecado, este mundo quedaría imperfecto. No es justo destruir el bien común para evitar un mal particular, especialmente porque Dios es tan poderoso que puede ordenar cualquier mal al bien. Vamos entonces ahora al artículo segundo. ¿La mujer debió o no debió ser hecha del hombre? ¿La mujer debió o no debió ser hecha del hombre? Hay objeciones por las que parece que la mujer no debió ser hecha del hombre. En primer lugar, el sexo es común al hombre y a los demás animales, pero en estos las hembras no fueron hechas de los machos, por lo tanto tampoco en el hombre debió suceder esto. La segunda objeción dice, dos cosas de la misma especie poseen la misma materia, pero el hombre y la mujer son de la misma especie. Así pues, como el varón fue hecho a partir del barro, de lo mismo debió ser hecha la mujer, y no del varón. Tercer lugar, la tercera objeción dice que la mujer fue hecha como ayuda del hombre para la generación, pero la excesiva proximidad inhabilita a las personas. Por eso se prohíbe el matrimonio entre parientes, como consta en Levítico 18:6. Por lo tanto, la mujer no debió ser hecha del varón. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra todo esto? Que está lo que se dice en el Eclesiastés 17:5. De él, esto es del varón, creó una ayuda semejante a sí mismo, es decir, la mujer. ¿Qué responde particularmente o pormenorizadamente Santo Tomás de Aquino? Dice que fue conveniente que en la primera institución de las cosas, la mujer, a diferencia de los demás animales, fuera formada del hombre.
En primer lugar, para dar así mayor dignidad al primer hombre, el cual, siendo imagen de Dios, él mismo fuera el principio de toda su especie, como Dios es principio de todo el universo. Por eso Pablo, en el versículo de Hechos 17:26 dice, de uno hizo Dios todo el género humano. En segundo lugar, para que el hombre amase más a la mujer y se uniera más inseparablemente a ella al saber que ha sido hecha de él. Por eso se dice en el Génesis 2:23, fue tomada del varón. Así pues, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto fue particularmente necesario en la especie humana, en la que el varón y la hembra permanecen unidos por toda la vida, algo que no sucede en los demás animales. En tercer lugar, porque como dice Aristóteles en el libro octavo de la Ética, el hombre y la mujer se unen no solo por la necesidad de la generación, como los demás animales, sino para formar un hogar en el que hay otras operaciones propias del marido y de la mujer y en el que el varón es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, era conveniente que la mujer fuese formada del varón como de su principio. En cuarto lugar, hay una razón sacramental, pues con esto se significa que el principio de la Iglesia es Cristo. Por eso el apóstol en Efesios 5:32 dice, gran misterio es este, yo lo entiendo de Cristo y de la Iglesia. Vamos con las objeciones en particular. Recordémonos que la primera decía que el sexo es común al hombre y a los demás animales, pero en esto las hembras no fueron hechas de los machos, por lo tanto tampoco en el hombre debió suceder esto. Pero Tomás de Aquino nos dice que la respuesta está incluida ya en el argumento pormenorizado. La segunda objeción, recordemos que decía, dos cosas de la misma especie poseen la misma materia, pero el hombre y la mujer son de la misma especie. Así pues, como el varón fue hecho a partir del barro, de lo mismo debió ser hecha la mujer y no del varón. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la materia es aquello de lo que se hace algo. La naturaleza creada tiene un principio determinado. Por estar determinada a un fin concreto, sigue un proceso determinado. Una materia determinada produce algo en una determinada especie. En cambio, la virtud divina, por ser infinita, puede producir objetos específicamente idénticos de una materia cualquiera. Por ejemplo, producir al varón del barro y a la mujer del varón. Vamos con la tercera objeción que decía, la mujer fue hecha como ayuda del hombre para la generación, pero la excesiva proximidad inhabilita a las personas. Por eso se prohíbe el matrimonio entre parientes como consta en Levítico 18:6. Por lo tanto, la mujer no debió ser hecha del varón. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Nos dice que por la generación natural se contrae cierto parentesco que impide el matrimonio, pero la mujer no fue hecha del varón por generación, sino solo por virtud divina. Por eso Eva no es llamada hija de Adán, por lo tanto aquel argumento no es viable. Vamos con el artículo tercero, que es, ¿la mujer debió o no debió ser formada a partir de la costilla del hombre? ¿La mujer debió o no debió ser formada a partir de la costilla del hombre? Hay objeciones por las que parece que la mujer no debió ser hecha a partir de la costilla del hombre. Las objeciones que apoyan este argumento son las siguientes. La costilla del varón era mucho más pequeña que el cuerpo de la mujer, pero de lo pequeño no puede hacerse lo más grande, a no ser añadiendo algo. De haber sido así, diríamos que fue formada de lo añadido más que de la costilla, o por enrarecimiento, porque como dice Agustín en el comentario literal del Génesis, no es posible que un cuerpo crezca a no ser enrareciéndose. Pero el cuerpo de la mujer no es menos denso que el del hombre, al menos en la proporción de la costilla al cuerpo de Eva. Por tanto, Eva no fue formada a partir de la costilla de Adán. Vamos con el segundo argumento que dice, en las obras creadas al principio no hubo nada banal. La costilla de Adán era necesaria para la perfección de su cuerpo. Por lo tanto, quitándosela, quedó imperfecto. Esto es inadmisible. En tercer lugar, la costilla no puede arrancarse del hombre sin dolor, pero antes del pecado no hubo dolor, por lo tanto no debió arrancarse al varón la costilla para formar la mujer. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que se dice en el Génesis 2:22, y de la costilla que Dios tomó a Adán, formó la mujer. Vamos con el argumento pormenorizado. Dice Tomás de Aquino que fue conveniente que la mujer fuera formada de la costilla del varón, primero para dar a entender que entre ambos debe haber una unión social,
pues la mujer no debe dominar al varón, como dice en el 1 de Timoteo 2:12, por lo cual no fue formada de la cabeza. Tampoco debe el varón despreciarla como si le estuviera sometida servilmente, por eso no fue formada de los pies. En segundo lugar, por razón sacramental, pues del costado de Cristo, muerto en la cruz, brotaron los sacramentos, esto es, la sangre y el agua, por los que la iglesia fue instituida. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía que la costilla del varón era mucho más pequeña que la del cuerpo de la mujer, pero de lo pequeño no puede darse lo más grande, a no ser añadiendo algo. De haber sido así, diríamos que fue formada de lo añadido más que de la costilla, o por enrarecimiento, porque como dice Agustín, no es posible que un cuerpo crezca a no ser enrareciéndose. Pero el cuerpo de la mujer no es menos denso que el del hombre, al menos en la proporción de la costilla al cuerpo de Eva. Por lo tanto, Eva no fue formada a partir de la costilla de Adán. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra ese argumento que acabamos de señalar? Algunos dicen que el cuerpo de la mujer fue formado por multiplicación de la materia sin adición, de modo semejante a como el Señor multiplicó los 5 panes. Pero es imposible, ya que tal multiplicación o se da por transmutación de la sustancia o de sus dimensiones. Lo primero no es posible, bien porque la materia en cuanto tal es completamente intransmutable, porque solo existe en potencia y está únicamente referida al sujeto. Bien porque la multitud y la magnitud no son esenciales a la misma materia. Por eso la multiplicación de la materia no puede entenderse permaneciendo la misma materia sin adición, a no ser de que adquiera mayores dimensiones. En esto consiste el enrarecimiento, es decir, en que la materia adquiera dimensiones mayores, como dice Aristóteles en el cuarto de la física. Por lo mismo, decir que la materia se multiplica sin evaporización es poner dos cosas contradictorias, es decir, la definición sin lo definido. Por eso, al no haber enrarecimiento en tales multiplicaciones, es preciso hablar de adición de materia, sea por creación o, más probablemente, por conversión. Por eso Agustín en su obra dice: Cristo alimentó con 5 panes a 5.000 hombres, del mismo modo que de pocos granos brota una multitud de espigas. Esto se hace por conversión del alimento. Sin embargo, se dice que alimentó a la multitud con 5 panes o que formó a la mujer de la costilla, porque la adición se hizo sobre una materia preexistente de costilla o de pan. Vamos con la segunda objeción, que decía: en las obras creadas al principio no hubo nada banal. La costilla de Adán era necesaria para la perfección de su cuerpo, por lo tanto, quitándosela quedó imperfecto. Esto es inadmisible. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? La costilla pertenecía a la perfección de Adán no en cuanto a individuo, sino como principio de la especie, así como el semen pertenece a la perfección del sujeto que engendra y se echa en una operación natural que va acompañada de placer. Por lo tanto, mucho más con el poder divino pudo formarse de la costilla del varón el cuerpo de la mujer sin dolor. La tercera objeción, que decía la costilla no puede arrancarse del hombre sin dolor, pero antes del pecado no hubo dolor, por lo tanto no debió arrancarse el varón la costilla para formar la mujer, nos dice Agustín que ya está respondida. Vamos con el último artículo, que es el artículo 4, que dice: ¿la mujer fue o no fue hecha directamente por Dios? ¿La mujer fue o no fue hecha directamente por Dios? Hay objeciones por las que parece que la mujer no fue hecha directamente por Dios. En primer lugar, ningún individuo producido de otro específicamente semejante es hecho directamente por Dios. La mujer fue hecha del varón, que es de la misma especie, por lo tanto no fue hecha directamente por Dios. En segundo lugar, en la obra de Agustín sobre la Trinidad, dice: los seres corporales son hechos por Dios por medio de los ángeles. Pero el cuerpo de la mujer ha sido formado a partir de la materia corporal, por lo tanto fue hecho por medio de los ángeles y no directamente por Dios. En tercer lugar, la tercera objeción dice: aquello que preexistió en las criaturas según razones causales es hecho en virtud de alguna criatura y no directamente por Dios. Pero el cuerpo de la mujer fue hecho en las primeras obras según razones causales, como dice Agustín en el comentario literal del Génesis. Por lo tanto, la mujer no fue hecha directamente por Dios. Vamos a ver
¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto, contra todo lo que acabamos de decir? Aquí está lo que dice Agustín en el mismo libro. Solo Dios, que sostiene toda la naturaleza, pudo formar o modelar la costilla para que la mujer existiera. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino en respecto a esta cuestión. Como acabamos de decir, la generación natural de cada especie procede de una materia determinada. La materia de la que es engendrado naturalmente el hombre es el semen humano del varón o de la mujer. Por eso el hombre no puede ser engendrado naturalmente de otra materia. Solo Dios, autor de la naturaleza, puede dar el ser a las cosas prescindiendo de ese orden natural. Así, solo Él pudo formar al varón del barro y a la mujer de una costilla del varón. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía, ningún individuo producido de otra específicamente semejante es hecho directamente por Dios. La mujer fue hecha del varón, que es de la misma especie, por lo tanto no fue hecha directamente por Dios. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino? Es viable cuando el individuo es engendrado de otro específicamente semejante por generación natural. Recordemos que la segunda objeción nos hablaba de Agustín, que decía que los seres corporales son hechos por Dios por medio de los ángeles, pero el cuerpo de la mujer ha sido formado a partir de la materia corporal. Por lo tanto, fue hecho por medio de los ángeles y no directamente por Dios. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que como dice Agustín, no sabemos si los ángeles tuvieron algún ministerio encargado por Dios en la formación de la mujer. Sin embargo, sabemos que ni formaron del barro el cuerpo del hombre, ni de la costilla del varón el cuerpo de la mujer. Vamos con la tercera objeción que decía, aquello que preexistió en las criaturas según razones causales es hecho en virtud de alguna criatura y no directamente por Dios. Pero el cuerpo de la mujer fue hecho en las primeras obras según razones causales, como dice Agustín. Por lo tanto, la mujer no fue hecha directamente por Dios. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino? Que Agustín dice en el mismo libro, en la primera condición de las cosas no estaba el que la mujer fuera hecha así, solo estaba el que pudiera ser hecha así. De este modo existió el cuerpo de la mujer en las primeras obras según razones causales, no según la potencia activa, sino solo según la potencia pasiva, en orden a la potencia activa del Creador. Bueno, muchachos, hemos terminado entonces con esta suma teológica, primera parte, cuestión 92, sobre el origen de la mujer. La primera pregunta que se hace Santo Tomás entonces es si la mujer debía existir desde el inicio de la creación o si su existencia aparece solo después como consecuencia del pecado. Y bueno, algunos dicen que no debió existir desde el inicio, porque Aristóteles decía que la mujer era un varón frustrado, la subordinación de la mujer aparece después del pecado. Pero Tomás dice que no, que sí era necesario que la mujer fuera creada desde el inicio, porque la mujer fue creada como ayuda del varón para la generación, no para cualquier tarea, sino para permitir la transmisión de la vida humana. Así que esto no es un defecto. En los seres simples la reproducción es lo más importante. En los seres más perfectos existen funciones más altas y por eso la generación se reparte entre macho y hembra. En el ser humano, cuya función más elevada es entender, la distinción entre varón y mujer debe ser siempre entonces aún mayor. Entonces, ¿la mujer es imperfecta? Desde la biología individual, la mujer parece defectuosa, según la ciencia antigua. Pero desde el plano total de la creación, la mujer obviamente es necesaria para la generación, absolutamente. Ahora, ¿es servil? Como dice Santo Tomás de Aquino, hay dos tipos. O sea, el sometimiento servil aparece después del pecado y es injusto. Y está el sometimiento racional u organizativo, que existiría incluso antes del pecado, porque toda sociedad necesita dirección. ¿Y por qué Dios no evitó que la mujer fuera ocasión de pecado? Porque Dios no elimina bienes reales para evitar males posibles. Si quitara todo lo que puede llevar al pecado, el mundo sería peor. Dios puede ordenar incluso el mal hacia un bien mayor, como habíamos señalado. En la segunda pregunta se señala por qué la mujer fue creada a partir del hombre. ¿Ya? Y Santo Tomás nos da la siguiente razón, o sea, para dar dignidad al hombre, porque el primer hombre debía ser principio de toda la humanidad. Que la mujer proceda de él refuerza simbólicamente esta idea, o sea, toda la especie humana tiene un origen común. En segundo lugar, al saber que la mujer ha sido tomada del varón, la unión conyugal se hace obviamente más profunda y estable, tiene sentido.
Ujú. Em, También hay una razón simbólica, sacramental, o sea, la creación de la mujer a partir del hombre simboliza la relación entre Cristo y además la iglesia. Así como la mujer procede del varón, la iglesia procede de Cristo. Ujú. En la tercera cuestión está por qué la mujer fue formada a partir de la costilla del hombre y no de otra parte de su cuerpo, de otra materia. Pero la cuestión no es anatómica, sino simbólica, es un argumento social, teológico. Porque claro, hay tres dificultades. O sea, la costilla es demasiado pequeña, y de algo tan pequeño no puede surgir un cuerpo humano completo. La costilla era necesaria para la perfección del cuerpo de Adán, entonces quitársela no tenía ningún sentido. Y extraer una costilla causa dolor además. Pero antes del pecado no existía el dolor, porque por lo tanto esto parece que era imposible. Pero ¿cómo responde Santo Tomás? Que sí fue conveniente que la mujer fuera formada de la costilla del varón. La costilla tiene un valor simbólico muy preciso. Y claro, no fue tomada de la cabeza para que la mujer no domine al varón. No fue tomada de los pies para que el varón no la desprecie como si fuera inferior. Fue tomada del costado para indicar una unión social, una unión cercana, basada en la convivencia y no en una dominación servil. Así, la elección de la costilla expresa una relación de cercanía, de compañerismo, dentro de la jerarquía de los propios seres. Ujú. Y así como la mujer nace del costado de Adán, la iglesia nace del costado de Cristo en la cruz también. Ujú. Y finalmente, en el artículo cuarto ya se preguntan si la mujer fue creada directamente por Dios. Y uno diría, mira, no fue creada directamente por Dios porque fue hecha del hombre, porque los cuerpos materiales suelen ser formados por mediación de los ángeles, porque el cuerpo de la mujer ya existía en potencia en la creación, entonces parece que Dios no la formó. Pero Tomás dice, la mujer fue hecha directamente por Dios al igual que el hombre. Pero claro, la generación natural humana solo puede darse a partir del semen humano. Ni el barro ni una costilla pueden producir naturalmente un ser humano. Por lo tanto, cuando el origen no sigue el orden natural, solo Dios puede ser la causa directa. Así como Dios formó directamente a Adán del barro, también formó directamente a Eva a partir de la costilla del varón. Entonces, ahí se responde. Ujú. Bueno, Tomás deja claro entonces los cuatro aspectos del origen de la mujer: su existencia, su procedencia, la costilla y la acción divina. Esto apunta a un mismo principio, que la creación humana responde a un orden racional, simbólico y teológico, donde nada es casual ni fruto del pecado, sino parte del designio del Creador. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Todo esto, el grupo de la comunidad y el de las noticias, está en la descripción del video. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego.
también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Caramillo Hernández, El Chico Tesla, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias, muchachos, por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.